7 de la mañana con 29 minutos, 7 con 29, seguimos acá en el 89.7 desde la ciudad de Santiago haciendo Duna en Punto en esta jornada de día jueves 25 de septiembre. Al teléfono el diputado del Frente Amplio, Andrés Giordano, ambas presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, los saludamos de inmediato. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna. Muy bien, Rodrigo, gusto de saludarte a ti y a todos los auditores de Radio Duna. Oye, tengo varios temas sobre la mesa, pero a propósito de su presidencia ahí en la Comisión de Trabajo, ha sido todo un tema de debate, las declaraciones de la Sociedad Nacional de Agricultura, de su presidente, respecto al tema migratorio, lo que significa el trabajo en el agro, la mano de obra. Usted como presidente de esa Comisión de Trabajo, ¿abre o cierra la puerta a esta propuesta o a esta proposición que hace la SNA de formalizar a migrantes por falta de mano de obra, aunque matiza un poco después el propio presidente de la SNA, porque primero dijo regularizar, ahora formalizar? ¿Con qué concepto se queda y usted abriría o cerraría la puerta al debate? Sí, mire, bueno, efectivamente son controversiales las declaraciones de la Sociedad Nacional de Agricultura, pero abren un debate que es bien profundo, y partiría yo un poco más atrás para responderle la pregunta. Lo primero es que me parece que nuestro país requiere orden, y se lo digo como presidente de la Comisión de Trabajo, pero además como alguien que ha estado 3 años y medio recorriendo en terreno la zona norte de la ciudad, que es una zona que convive con altos niveles de inmigración. Y yo creo que acá ha habido un esfuerzo importante desde el gobierno y también desde el Parlamento, desde lo legislativo, para ordenar la política migratoria, para fortalecer las instituciones encargadas de hacerlo y para mejorar la normativa. Ya, ahora, el problema de la migración existe, es una realidad compleja, pero no es solo la agricultura. De acá mi discrepancia en general con el abordaje de la SNA, ¿no? No puede ser mirado desde un sector económico, ni a propósito de la falta de mano de obra, a lo menos exclusivamente. Es un problema de la sociedad chilena en su conjunto, porque ¿qué es lo que tenemos hoy día? Hoy día tenemos más de 1,6 millones de migrantes según los datos, a lo menos, del INE, y más de 150.000 que están en una situación irregular, a lo menos. Sí, yo creo que se queda corto. Entiendo que son 1.900.000, casi el 10% de la población actual que tenemos hoy día en el país. O sea, efectivamente, ahí hay cifras que son distales. De hecho, en algunos casos se ha hablado de 300.000. Por eso yo hablo de a lo menos 150.000. Y lo importante de eso es que, ¿qué significa que sean irregulares? Significa que el Estado no sabe quiénes son, significa que no sabe dónde viven, significa que no sabe si tienen trabajo, si tienen antecedentes penales, si tienen órdenes de expulsión, etcétera. Y esto se traduce, evidentemente, en varios problemas adicionales, en precariedad laboral, se termina mezclando con la inseguridad en los barrios, con el conflicto social y también, por cierto, con lo que preocupa, que tiene que ver con la baja en las condiciones laborales. Y por eso se necesita, más bien diría yo, un empadronamiento nacional para hacer lo contrario de lo que nos está pasando, saber quiénes son estas personas, dónde están, bajo qué condiciones, para que el Estado pueda tomar definiciones en función de esa información. Eso permite orden, eso permite seguridad, eso permite planificación y no soluciones parciales, que ojo, acá quiero hacer una pequeña observación más bien suspicada, parecieran buscar mano de obra que es presumiblemente barata. Entonces la Sociedad Nacional de Agricultura pide regularizar, pero es para resolver un déficit agrícola, y yo creo que la migración no se puede mirar con lupa de gremio, porque es un fenómeno complejo que al final afecta a todo el país. Ya, pero disculpe, déjeme volver un poquito atrás. Lo que usted dice que es, efectivamente, ¿puede ser un mito esto de que los migrantes son mano de obra más barata? No, estoy diciendo que sea un mito, digo que me parece preocupante. Vamos quizás a detallarlo. Como no estoy de acuerdo de abordar la migración desde el prisma de la agricultura, esto lo digo desde la perspectiva de que uno, de todas maneras, y yo en mi calidad de presidente de la Comisión de Trabajo, quiero que la economía chilena se dinamice. Uno quiere que le vaya bien a la agricultura chilena y especialmente a los trabajadores y trabajadoras de ese rubro les vaya bien. Pero cuando uno ve estas declaraciones, uno no puede evitar preguntarse de alguna manera por qué este sector no está generando condiciones laborales lo suficientemente atractivas para los nacionales y para los residentes regulares cuando existe una tasa de desocupación que también está motivando debates políticos y legislativos y el empuje por parte del gobierno de políticas públicas, por ejemplo, una que acaba de pasar por la Cámara, por la Comisión de Trabajo, que tiene que ver con la unificación de los subsidios al empleo. Entonces, por eso digo, ojo, regularizar no puede significar precarizar o buscar espacio para desmejorar condiciones laborales y tener manos de obra más barata para ciertas labores que podrían estar vinculadas
a una mala condición de empleo, ¿no? Sí. Esa es una preocupación que yo creo que hay que tener sobre la mesa y que yo la pongo porque además se ha visto que ha ocurrido antes. Es que yo creo que vamos a necesitar una mesa bien grande, diputado Giordano, porque creo que esto cruza muchos sectores, no solamente el agrícola, ¿no? Pero cruza, digo, también muchos temas que tienen que ver con lo que hemos visto durante años anteriores respecto a los migrantes y hemos escuchado, sobre todo estas últimas horas, varias declaraciones al respecto. Y quiero preguntarle por una, respecto a lo del arzobispo Chomalí, que ayer en una entrevista también establece y se hace cargo de este tema. Dice, los tenemos trabajando respecto a los migrantes en miles de lugares, con papeles, a media, eso me parece hipócrita, es lo que dice Chomalí. Y además agrega el arzobispo que, aunque le duela a algunos, nos guste o no, los vamos a necesitar a los migrantes. ¿Qué responde usted? O sea, tiene un punto muy importante, Chamalí, que efectivamente existe una necesidad. Eso es lo que está también saliendo de la Sociedad Nacional Agrícola. Ya, o sea, le da el punto que los vamos a necesitar también a la SNA en ese aspecto. No, o sea, yo le doy un punto en que la irregularidad es un problema si queremos gobernabilidad, si queremos orden, si queremos formalidad laboral, que es una gran pelea que se está dando desde diversos frentes, si es que queremos seguridad, si es que queremos buena convivencia y menos conflicto. Y por eso digo que, siguiendo un poco la línea, en lo que sí estoy de acuerdo es que hay que empadronar, que me parece que es el término adecuado, para que el Estado pueda definir ciertas políticas que resuelvan el problema de la irregularidad y de la informalidad, también en muchos casos, tal y como lo han hecho muchos países que se han enfrentado a este mismo problema. Esto no es un problema que solo le ha tocado a nuestro país, sí, pero es fundamental actuar si lo que uno quiere es mantener la capacidad de gobernar. Yo voy un poco por esa línea, y creo que cuando uno dice, bueno, primero partamos por esta base, ¿no? Lo que significa empadronar y luego veamos un proceso de eventual regularización, esto tiene que ser acotado, esto tiene que ser con condiciones, pero tiene que ser decidido y controlado. Ya hay ejemplos, yo te mencionaba recién, sí, España, por ejemplo, Portugal, que han enfrentado este mismo problema y que realizaron este tipo de proceso con fechas de corte, con, ojalá, vínculos de las personas empadronadas a contratos de trabajo o a lo menos a relaciones laborales, y no lo hicieron para tener mano de obra barata. Ese es mi punto central, y que lo digo con la responsabilidad de lo que implica ser presidente de la Comisión de Trabajo. Lo hicieron para ordenar el país y para fortalecer derechos y la participación de ciudadanos que pueden contribuir también a la sociedad. Eventualmente, si tú vienes a trabajar y logramos que sea parte de la fuerza laboral formal, además es una persona que paga sus impuestos, es una persona que cotiza los sistemas de seguridad social, es una persona que ayuda a corregir un sinnúmero de brechas que tienen que ver con que un número importante de personas que se encuentran en situación irregular finalmente terminan trabajando en negro. Perfecto. Déjeme, porque hemos escuchado, así como yo le mencionaba, diputado Andrés Giordano, la opinión, ¿no?, de Chomalí en esto. Hemos escuchado también varios conceptos. Usted habla de empadronar, hay otros que dicen regularizar, otros que dicen formalizar. Ayer el candidato republicano a la presidencia, José Antonio Caz, hablaba de una visa temporal. ¿Le hace sentido ese concepto de visa temporal? ¿Cuál es el que usted descartaría por ahora, ¿no?, para seguir avanzando en este tema? Mire, todos estos conceptos apuntan a lo mismo. Y efectivamente, lo que uno primero tiene que hacer para que puedan existir políticas que el Estado defina, entre ellas podría uno eventualmente abrirse a conversar sobre visas temporales, que son cuestiones que ocurren regularmente. Lo primero que uno tiene que hacer, tiene que identificar a las personas. Cuando las personas están irregulares, uno no sabe quiénes son, por lo tanto no se pueden entregar visas de ningún tipo, sean temporales, sean permanentes. Lo primero que tiene que hacer el Estado es poder expandir el carácter de la información que posee y tomar ciertas determinaciones. Aquí hay varios problemas más que se entrecruzan, y yo a lo menos me atrevería a dividir la respuesta en tres, ¿no? Lo primero es que hay que seguir fortaleciendo el derecho y el deber que tiene todo Estado, y particularmente nuestro Estado, el Estado de Chile, de controlar sus fronteras, ¿no? Porque si no, entramos en un círculo vicioso donde tenemos que estar pensando en reempadronar y buscar actualizar la información porque siguen entrando personas de manera irregular. Y lo que nosotros tenemos que lograr es, por un lado, frenar aquello y dedicarnos a entender el fenómeno de las personas que hoy día ya están en Chile. Esa es una realidad que es innegable, sobre la cual tenemos que hacernos cargo. Pero el tema de la frontera, el tema del deber del Estado de controlar sus fronteras, particularmente en el norte, donde tenemos más de 800 kilómetros que son muy difíciles de resguardar, implican otros esfuerzos que no van solo de la mano de lo que uno puede hacer respecto de visas orientadas a lo laboral. Miren, nosotros hemos aprobado leyes, presupuesto, el gobierno ha ejecutado además un estado de excepción constitucional en el norte, hay inversiones de casi 14 millones de dólares en el CIFRON, que es el sistema
integrado de fronteras que incluye inteligencia y tecnología para garantizar que a Chile se entre de manera ordenada y por la puerta, por los pasos habilitados. Entonces, ese primer punto es fundamental para poder pasar al segundo, que es el que estamos conversando, que tiene que ver con empadronar y eventualmente tomar decisiones respecto de la regularización a quienes ya están en Chile. Que vuelvo a decir, eso significa tener información, identificación, tomar acciones con criterios que hay que discutir, como por ejemplo, eventuales visas, que las personas que se han identificado no tengan antecedentes penales previos o locales, porque hay que distinguir, evidentemente, entre quien está hoy día en nuestro país trabajando honestamente, aportando a la sociedad, y quien no, además a quien delinque, y esto es algo que me toca conversar mucho con vecinos y vecinas en comunas como Independencia, que como Recoleta, como Renca, bueno, a quien delinque, sea de donde sea, se le debe tratar como delincuente y el Estado tiene que actuar, pero para eso tiene que saber. No, de todas maneras, es un menudo tema, no tiene solamente una arista, tiene muchas aristas, es un tema global, es un tema país, por cierto, como usted dice, diputado Giordano. Hemos visto propuestas también de los propios candidatos presidenciales. Déjeme ir a ese lado, aprovechar la conversación con usted, diputado Giordano. ¿Usted en qué vereda se para, diputado? ¿En los que están nerviosos por el retraso en el programa de gobierno de la candidata Janet Jara o en los que crees que hay que aprovechar hasta el último minuto, dilatarlo, porque los detalles marcan diferencia? Mire, el programa de Janet Jara es un programa que primero se ha ido anunciando de manera sistemática con una serie de iniciativas, por cierto, algunas que tienen que ver con migración y que tienen que ver con el empadronamiento, que es lo que hemos estado conversando, muchas de ellas también orientadas a resolver problemáticas de seguridad pública, de salud pública, también temáticas del costo de la vida. Creo que el costo de la vida es una de las principales preocupaciones hoy día del pueblo de Chile, y ha ido creciendo en la medida que se han ido desarrollando iniciativas a nivel nacional que lo van robusteciendo. Y a mí me parece que eso es un proceso democrático que uno no puede descartar. Uno podría efectivamente hacer como muchos candidatos hacen, presentar un borrador escrito entre cuatro paredes por muchos especialistas, pero creo yo que si hay algo que enriquece la democracia y los procesos de elección popular, particularmente las candidaturas presidenciales, es que exista... Ya, usted le baja la atención entonces la demora esto. Que le dé legitimidad a los programas. Entonces, yo la verdad que creo que a medida que han pasado los días se han dado a conocer un sinnúmero de propuestas. Existe una base de programa que está publicada, está en el CERVEL, pero lo que ha ido ocurriendo es que este programa se ha ido mejorando, y eso a mí me parece pertinente porque mucha gente se ha querido sumar a la propuesta de Janet Jara, a su comando, y ha ido poniendo desde su expertise, desde sus vivencias personales y desde sus capacidades profesionales un montón de insumos que son relevantes para que sea un programa totalmente sólido, serio, y que se pueda además ejecutar en plazos que no son tan extendidos de presidencia que tenemos de gobierno en Chile, que son 4 años. Ya, la última. Anoche en una entrevista, la propia candidata de su sector, Janet Jara, dice y rectifica respecto a Cuba: claramente no es una democracia. Me parece que ha sido la línea que en general ha tenido la ex ministra, además, Janet Jara, cuando era ministra, tuvo algunas declaraciones de la misma índole respecto de Venezuela. En junio dijo en un sistema democrático distinto, antes de la primaria. Sí, por cierto, y yo creo que tiene mucho que ver con que, bueno, ella además es militante de un partido que tiene distintas visiones en la interna y que ha estado discutiendo su posición respecto de esta materia. Pero yo conociendo, y en esto quiero ser muy sincero, yo trabajé con la ministra Jara mucho tiempo a propósito de mi participación en la Comisión de Trabajo, de la cual ahora soy presidente. Me tocó tramitar con ella discusiones álgidas, el salario mínimo, la ley de 40 horas, la reforma de pensiones. Muchas de estas conversaciones las dimos entre pasillos, y efectivamente a mí me parece que Janet Jara ha sido una persona de una sola línea. No es una candidata, a propósito, diputado, no es una candidata presidencial. No es una candidata que a propósito de esta definición ha ido mutando, ha ido cambiando, ha ido girando. O sea, ella, me imagino, ha hecho reflexiones, pero lo que yo le puedo decir es que, conociéndola como la conozco, muchas de estas reflexiones son previas, ¿no? Solo que efectivamente en el rol que le correspondía estar, que era una ministra del Trabajo, posiblemente no eran tan públicas ni tan profundas, y yo creo que el hecho de que hoy día se expliciten le hace muy bien a su candidatura, que es una candidatura muy particular, que da cuenta de una persona que es, además muchas veces, en el caso de la reforma de pensiones lo vimos de manera muy muy clara, poner el bien común, escuchar mucho lo que se requiere
en este caso, por ejemplo, exigiendo a los pensionados y pensionadas, que era, bueno, seamos capaces de llegar a un acuerdo, aun si ese acuerdo no es uno que nos deje ideológicamente contentos a todas y todos, y eso fue lo que finalmente gatilló que tuviésemos, aunque muchos decían que era imposible, una reforma de pensiones que hoy día le está cambiando la vida a millones de personas. El diputado Andrés Giordano, del Frente Amplio, conversando con Duna esta mañana. Gracias, diputado, buen día. Gracias, Rodrigo. Muy buenos días. Abrazo. 7:43.